Buenos Bem-vindo à días, nossa. buenos días, ¿eh? Presenta a Renzo, por favor. Ah, sí, es que Bem-vindo à nossa primeira Feria Virtual do Libro en Portugal. Desde México, el autor José Antonio Lugo presenta su charla Se fueron dos escritores, Jorge Amado y José Saramago, acompañados de Rafael Segovia. Pueden comenzar. bueno, pues buenos días aquí en México, buenas tardes ya bien entradas en Europa, en Portugal, en la querida Lisboa y todas esas ciudades maravillosas de Portugal. Y estamos aquí con José Antonio Lugo, que es un escritor, editor y sobre todo un erudito de la cultura, en particular de la cultura francesa, pero también de la cultura internacional de lengua española e iberoamericana. Y José Antonio nos va a hablar hoy de dos escritores que vamos a ver la razón por la que él los ha puesto en el mismo paquete, aunque aparentemente son escritores bastante diferentes y con muchos puntos de contacto también, no solo a través de la cultura en lusitana, sino también a través de su ideología y de su momento histórico, ¿verdad, José Antonio? Platícanos un poco de qué es lo que nos vas a exponer hoy. Bueno, pues Bienvenido. primero que nada, muchas gracias. Por supuesto, me siento como si estuviéramos ahorita en la Pras do Comercio, ¿no? En el Martiño de Arcada, en el café donde iba Fernando Pessoa, y Pessoa. donde, por cierto, también iba José Saramago. Hay dos mesas en ese café que tienen una brosa y que no se pueden usar. La primera es a la que iba Fernando Pessoa y la segunda es donde iba Saramago, y ahí está el libro que Saramago le dedicó a Pessoa, ¿no? O Ano da Morte de Ricardo Reis. Pero bueno, simplemente para iniciar la charla, pues me parece que son quizá los dos escritores más leídos en Brasil y en Portugal, ¿no? Contemporáneos, ¿no? Sin duda, Jorge Amado es el autor más traducido en todo el mundo. Y creo que muchos de nosotros, lectores, nos acercamos a Brasil gracias a sus obras, ¿no? Y fue un escritor de izquierda, fue un escritor comunista, ya platicaremos sobre eso. Y Saramago, por su parte, pues es el único escritor portugués que ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Quizás me atrevo a decir que Antonio Lobo Antunes lo merecía más, pero bueno, Saramago ha hecho con una obra estupenda sin duda, pero también hizo una promoción de sí mismo a la que se niega Lobo Antunes, pero bueno, ese es otro tema. Pero, Saramago, un escritor que se manifiesta también de izquierda, y está ahí los puntos de contacto. Entonces me parecía que interesante comparar las dos figuras, ¿no? Entonces esa sería la propuesta de la charla, platicar un momento de Jorge Amado, un momento de Saramago, y luego pues dialogar contigo desde el principio y después de estas pequeñas cápsulas sobre estos puntos de coincidencia y de divergencia entre los dos. ¿Cómo ves, mi querido Rafa? Pues me parece muy interesante y además creo que pues que es una temática que rara vez se toca cuando se habla de estos escritores, porque son mucha figura de cartel de alguna manera, y lo que se piensa es en sus grandes novelas, en sus logros, en las películas que se han hecho de la obra del brasileño, etcétera, etcétera.
y queda un poco relegado realmente perfilar quiénes eran y cómo interactuaron con su época y por qué tuvieron estas actitudes políticas y qué hay detrás, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo que nos vas a revelar hoy. Pues mira, si quieres empezamos con Empe- Jorge Amado, ¿no? sí. Jorge Amado fue el hijo de unos hacendados. Él nace en una hacienda de cacao y de ahí vienen precisamente luego sus primeras novelas, Cacao y Sudor. Se vuelve un escritor de izquierda comunista que ve la opresión, la desigualdad, lo que no le gusta, y escribe una novela sumamente importante, no solamente del lado de la literatura, sino del lado de político, ¿no? En 1937 escribe Capitanes de Arena. Capitanes de Arena es una novela preciosa donde tenemos a unos chavitos en la playa, donde los más grandes que tienen 12, 13, 14 años, roban comida, roban lo que pueden para darle de comer a los más jóvenes y viven en la playa, en una especie ahí como de campamento, ¿no? Entonces, pues la novela es totalmente subversiva porque te tienes que poner del lado de estos jóvenes ladrones que son como los papás de los chiquitos, pero la novela, por esa capacidad subversiva, fue prohibida por el régimen, fue retirada de la circulación y Amado fue perseguido, tuvo que exiliarse, etcétera. ¿No? Es una novela de las más fuertes en términos de la denuncia, en fin. Entonces se exilió, vivió en Checoslovaquia, viajó mucho a la Unión Soviética, anduvo por allá, se volvió uno de estos escritores que la Unión Soviética cobijaba y que a través del editorial Progreso en español y otras editoriales, pues se hacían una difusión tremenda de sus obras por literalmente por todo el mundo, ¿no? Y luego él escribe una trilogía en el año de 1954, que es Los subterráneos de la libertad. Y es un ejemplo perfecto de unos libros malísimos, contaminados por la ideología, la literatura queda subordinada a un mensaje político. El mismo título, Los subterráneos de la libertad, si nos ponemos a ver, pues puede ser un buen título para un panfleto, pero un muy mal título para una novela, ¿no? Salieron publicadas en Bruguera, yo las leí en los años 80 y verdaderamente las podría quitar del currículum, porque son novelas que no tienen un valor literario. Y sin embargo, él supera eso y después de eso escribe sus obras fundamentales, ¿no? Como digo, en 54 es Los subterráneos de la libertad, Gabriela, Clavo y Canela es de 58, Doña Flor y sus dos maridos es de 66, Teresa Batista es de 72, Tieta de Agreste es de 77 y Tocaya Grande es de 84. Y son 5 novelas maravillosas, espléndidas. Maravillosas. Donde está el pueblo, pero ya no ideologizado. En Teresa Batista, que es una prostituta, al final, después de poner cientos y cientos de personajes, porque Jorge Amado era como Balzac y creaba personajes como si fueran baguettes o bolillos, ¿verdad? O Sí. dice, Teresa Batista es el pueblo brasileño. Siempre lastimado, siempre amolado, pero siempre sale adelante. Entonces, ahí vemos cómo él mantiene, digamos, sus convicciones, pero integradas a la literatura, y podemos ver como un traspiés simplemente esos libros de Los subterráneos de la libertad. En Saramago, el tempo de estas obras va a ser diferente. Sí, claro. Pero esto es, digamos, como el primer saque de Jorge Amado, mi querido Rafael. A mí me gustaría hacerte una pregunta al respecto. Claro. ¿Tú crees que tuvo que ver su estancia en la Unión Soviética para llegar a esta especie de degeneración de estética
que constituyó este libro de Los Subterráneos de la Libertad, a mí se me ocurre que es muy probable, porque el discurso que circulaba en los medios intelectuales en Rusia en toda esa época, pues era muy cargado, ¿no? Era como una infusión muy cargada de esta necesidad ideológica de hacer el realismo socialista y todo esto, ¿no? ¿Tú piensas que tuvo que ver? Tu pregunta es muy pertinente, le atinas totalmente y daría para una plática, para otra charla diferente, pero, o sea, Sí. de lo rico que es, pero simplemente te digo lo siguiente. De los escritores que fueron invitados por la Unión Soviética, viajes de un año con todo pagado para que conocieran todo el sistema y Rusia, etcétera, fue Jorge Amado, y en otros viajes fueron juntos Panaitis Rati, el escritor rumano, y acompañado de Nikos Kazantzakis, el escritor griego. Entonces, Nikos Kazantzakis y Jorge Amado seguramente vieron que las cosas no funcionaban bien y se quedaron callados. En cambio, Panaitis Rati, junto con Víctor Serge y Boris Ubayan, fueron los primeros que dijeron los horrores de la época stalinista en un libro muy famoso que se llama Vers la autre flamme, o Hacia la otra llama. Sí. Y ese libro provocó que Víctor Serge llegara a México, el papá de Vladi, porque fueron, porque se les echaron encima, el gobierno soviético se les echó encima, porque cómo se atrevían a criticar a la Unión Soviética si durante un año estuvieron comiendo de la boca del dinero del pueblo, etcétera, ¿no? Pero ni Jorge Amado ni Kazantzakis abrieron la boca, ¿no? Entonces esto es muy interesante y da para mucho más, pero no es el tema en este momento. Efectivamente, no es el tema, pero habría en algún momento que profundizar esto. Sí. Sí, vas. Y Sigue, bueno, sigue si entonces. quieres, pues ahora entramos con Saramago. Con Saramago Sí. tenemos un tempo diferente, como estaba yo comentando, ¿no? Saramago escribe algunas obras menores, vamos a decirlo así, y hasta que cuando cumple 60 años empieza a escribir puras obras maestras, ¿no? Entonces, mira, aquí tengo la lista de las obras y bueno, en el caso de Saramago, dame un segundito, aquí está. Tenemos que la obra más cercana al pueblo, quizás que él tiene, es una obra que se llama Levantado del suelo. Y él cuenta precisamente cómo, estando en una crisis creativa fenomenal, se va a un pueblito, él era de un pueblito que se llama Ciñaga, se va a un pueblito pequeñísimo y decide contar la vida de la gente, la vida del relojero, la vida del panadero, la vida del agricultor. Y ellos lo reciben, lo acogen y él convierte ese libro en una obra importante, una obra así ideologizada, pero muy buena, digamos, y es ahí donde él vuelve a sacar la cabeza porque estaba en un hoyo creativo, que francamente lo tenía atado, ¿no? Y a partir de ahí él empieza, bueno, su primera obra de teatro, tenía una obra de teatro que se llama Anoite, la noche, que es una obra muy importante porque se la fusiló Antonio Tabucchi. La sostiene Pereira, es una copia vil de La noche de Saramago y además provocó que se pelearan entre ellos. Pero bueno, Levantado del suelo es de 1980. Y después de eso vienen algunas obras maestras. Memorial del convento es una novela maravillosa de 1982. El año de la muerte de Ricardo Brey, su homenaje a Pessoa, es de 84. El Evangelio según Jesucristo es de 91. Ensayo sobre la ceguera es de 1995. Y esas 4 obras son unas obras maestras y sin duda lo llevaron a ganar el premio Nobel. Pero luego empieza a escribir unas novelas, curiosamente al final, no al principio como Jorge Amado. Escribe La caverna, que es una crítica a los centros comerciales, escribe Las intermitencias de la muerte, Todos los nombres, y son novelas que están llenas de mensaje.
y como diría Borges decía, cuando quiero mandar un mensaje, mando un telegrama, ¿no? Novelas con mensajes son malas novelas. Los mensajes pueden estar implícitos, pero no pueden estar explícitos, porque entonces se vuelve Pablo Coelho, ¿no? Que es un escritor menor, por llamarlo escritor. Entonces, yo creo que el predicador mató al novelista Saramago, que después de este éxito y del premio Nobel, se dedicó a viajar por el mundo y a mantener la defensa de unas causas sociales, que por supuesto me parece maravilloso que las defienda, pero no a través de la literatura. La literatura nunca ha sido buena para expresar este tipo de causas, y cuando hay excepciones es porque podemos tener novelas que tengan un altísimo contenido político, pero que están hechas con una factura literaria excepcional. La novela, el mejor ejemplo de lo que comento, es el libro más vendido en la historia de Posh en Gallimard, Germinal. Germinal de Solá es una novela de izquierda, donde la imagen más contundente es la de los caballos en la mina, que después de 5 generaciones ya no tienen, ya están ciegos, nacen ciegos. Y la idea, pues, es que quien esté explotado, después de mucho tiempo, deja de darse cuenta de que está explotado, ¿no? Pero es una novela espléndida, más allá de lo que tiene. Y creo que en el caso de Saramago, al final de su vida, sacrificó la gran factura literaria por querer dar mensajes políticos, y ahí creo que falló. Jorge Amado lo hizo en un principio de su obra, pero luego logró dar ese salto y hacer novelas maravillosas. Claro, claro. Bueno, ahora a mí me gustaría también que hablaras un poco de los estilos de estos dos escritores, ¿no? Porque son muy diferentes y a la vez creo que tienen puntos de contacto. Tú los has visto desde ese punto de vista estilístico y todo esto, ¿cómo? Bueno, mira, Saramago tiene, es de alguna manera hijo del realismo mágico, whatever it means, porque ahora eso ha sido, ya todo cabe ahí, ¿verdad? Pero vemos que en su obra pasan cosas inverosímiles. El Memorial del Convento, la pasaola sale volando, etcétera, y en La Balsa de Piedra, su gran novela, la península ibérica se separa de Europa, se hace una fisura y empieza a navegar la península ibérica por el Atlántico. Bueno, esa fantasía bueno, no y en el ensayo sobre la ceguera, claro, también. por supuesto. O sea, todas son un poco fantásticas, ¿no? Son alegorías, digamos, ¿no? Son alegorías. Son fantásticas. Sí. En el caso de George Amado no vemos eso, pero lo que vemos es una cosa sorprendente. En Tocaya Grande es la historia de un pueblo. Entonces llega un cuate y dice, pues aquí voy a vivir. Y luego llega el hebreo, y luego llega el panadero, y luego llega el cura, y luego llegan las prostitutas, y luego llega... Y entonces ves que en una novela, en Teresa Batista, hay 454 personajes. Eso es una cosa fantástica, por eso digo, es una especie de Balzac, que es capaz, como en Tocaya Grande, de crear un mundo de nada, y luego hay ahí 500 personas viviendo, y sabemos lo que les pasa a esas 500 personas y a qué se dedican. Eso, Saramago está lejísimos de eso, no tiene esa capacidad inventiva. Pero Saramago dice, a mí no me interesa 500 personajes, me interesa la alegoría fantástica a través de la cual yo puedo desprender una moraleja, un mensaje, en fin, etcétera, ¿no? Yo creo que esas son las grandes diferencias, mi querido Rafa. Y el tema del realismo mágico, ¿cómo lo definirías tú en el caso de los dos escritores? Porque, bueno, de alguna manera, a mí me parece que, por ejemplo, Amado está más cerca de García Márquez, por decir algo, o hasta del propio Vargas Llosa, que Saramago, ¿no? Pues mira, Amado es una especie de escritor naturalista, pues. El naturalismo que buscaba describir la sociedad, ¿no? Describir la sociedad de frente.
Y Saramago describe la sociedad de manera oblicua, ¿no? A través de sus alegorías, ¿no? Metafórica o sí. Metafórica, etcétera, Sí. ¿no? En cambio, a Amado sí le importa describir al carpintero y los instrumentos que usa el carpintero y tal y cual. Y Saramago quizá no le importa tanto. A Saramago también en su estilo fue el primero que se rebeló contra la tiranía del punto, ¿verdad? Y entonces sus Sí. novelas aunque hay puntos y aparte, son comas y comas y comas, ¿verdad? Y así es. Entonces sí hay muchas diferencias estilísticas. Quizá la principal es que Amado es casi un naturalista y Saramago sí un representante de esta fantasía alegórica, ¿no? Ujú. Sí, sí. Yo lo decía en el sentido en que, pues, por ejemplo, tanto en García Márquez como en Vargas Llosa, que se supone que son los representantes del realismo mágico latinoamericano, también hay ese naturalismo. Lo que pasa es que el naturalismo en Latinoamérica se convierte en realismo mágico, ¿no? Un poco lo que decía Bretón de que en México todo era surrealista per se, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo de Gabo, porque vemos a Úrsula de repente que vuela, ¿no? Pero yo Sí, de entrada no recuerdo ninguna escena así en Vargas Llosa. Es decir, yo no veo nada sobrenatural en Vargas Llosa. Lo veo no, no sobrenatural, sino de una especie de exageración tropical, bueno, ¿no? eso sí, Que eso se sí. convierte en una especie de surrealismo, ¿no? Pantaleón y las visitadoras, o la misma señorita de Tacna, en fin, no sé, hay muchas escenas así que de repente se salen del realismo por algún, ¿no? Sí, yo creo que no se salen tanto, ¿no? Pero Sí, finalmente Vargas Llosa era un discípulo de Flaubert y yo que Flaubert no lo dejaba que hubiera una Úrsula que salía ahí volando por los sí, aires. no, eso sí, imposible. Eh, No, sí. pero bueno, lo cierto es que creo que el tiempo se nos viene encima y creo que tenemos esta es una charla que nos da la oportunidad de recordar a dos grandes escritores, ¿no? Sin duda Jorge Amado, el más leído, el más traducido. Sabemos que hay escritores como, bueno, como Nélida Piñón, que acaba de fallecer, como Clarice Lispector, de una factura literaria excepcional, pero el más conocido sin duda es Jorge Amado. Además él era representante de los cultos afrobrasileños, en fin. Y del caso de Saramago, pues yo creo que Lobo Antunes es un mejor novelista, a pesar de que Saramago ha hecho algunas novelas extraordinarias, pero hay que reconocer que es el único premio Nobel de literatura en lengua portuguesa y que su libro sobre Fernando Pessoa, O Ano da Morte de Ricardo Reis, es un homenaje espléndido. Entonces, pues yo espero que esta charla le dé la oportunidad a quienes nos están escuchando y viendo, pues de leer a dos autores que son fundamentales en Brasil y en Portugal y que a mí en lo personal me han dado muchísimo placer, mi querido Rafa. Ujú. Sí, efectivamente pues es muy interesante conocer a los escritores desde el punto de vista de alguien que como tú los ha leído a profundidad y que puedes tener esta especie de análisis de la calidad literaria, ¿no? De cada uno y de cada una de sus diferentes novelas, que como dices, no necesariamente los grandes escritores son infalibles, ¿verdad? Eh, ¿No? No, para Es, nada. para nada, ¿no? Y sí, hay cosas tremendamente malas en cualquiera, hasta en Balzac, ¿no? Pero bueno. Y ahora, no sé si quisieras decir algo más. Yo veo que todavía tenemos un par de minutos. No nos han mandado ningún... Bueno, pues pues mira, yo creo que aprovecharemos ese par de minutos, quizás para hablar de las películas a las que te has referido, ¿no? Ujú, Doña Flor y sus dos maridos fue protagonizada por Sonia Braga, que luego protagonizó Tieta 20 años después, ¿no? sí, Son películas extraordinarias, telenovelas, porque en Brasil TV Globo hace unas telenovelas buenísimas, entonces también las volvieron telenovelas. Y en el caso de Saramago, Fernando Meirelles hizo una película que se llama Ceguera, la película sobre el ensayo sobre la ceguera, ¿no? Entonces me parece que en ambos casos
son documentos que vale la pena. En el caso de Doña Flor y sus dos maridos, pues el contenido visual de la obra, ahora que la ve uno, han pasado 4 décadas, pero uno ve a Salvador de Bahía, está uno viendo el Peluiño, ¿no? Esta zona maravillosa. Entonces también, pues el registro visual, además de la factura cinematográfica, hace a las películas muy atractivas, ¿no? De ambos autores. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, y además, pues toda pues esta exuberancia, ¿no? Del Brasil y todo esto que está muy bien reflejada en las novelas, ¿no? Para empezar, y también obviamente en la realización cinematográfica. Pero como siempre, yo siento que la realización cinematográfica pues se queda corta, ¿no? Siempre hay esa limitante de que pues falta la capacidad que tienen las palabras de evocar y de despertar, de analizar, de profundizar, ¿no? En las películas siempre pues estamos en la superficie de algún modo. Y por ejemplo, en Doña Flor y sus dos maridos, pues es básico y fundamental todo lo que ella piensa, por ejemplo, ¿no? En la novela, ¿no? Que no está Fíjate para nada que en la película, ¿no? quizás algo con lo que podríamos ir cerrando es el gran cariño que México le tiene a Saramago, porque la amistad de Saramago con Carlos Fuentes hizo que Carlos Fuentes invitara a Saramago al Colegio Nacional. Y Ujú. Saramago vino muchas veces. Yo recuerdo haber estado en el Colegio Nacional, que es la institución de educación superior quizá más importante de México, porque ahí es donde están, es el cuerpo colegiado de los grandes sabios, como en otros países. Y recuerdo haber Sí, estado en una plática de Saramago y que había una cola de cientos de jóvenes que querían o queríamos que nos autografiara un libro, ¿no? Entonces ujú, esto habla de un cariño, pues, Saramago quiso mucho a México y fue muy bien recibido aquí. sí. Entonces, ¿En es una qué, frecuencia. sí, ¿en qué año fue esta visita? Pues ha de haber sido hace unos 15 años, algo así, Sí, pero, ¿verdad? por ejemplo, Saramago nació en 22, entonces a finales del año pasado en México salió un libro que se llama Saramagia, con ensayos sobre Saramago, y se llama Saramagia pues por la magia de la prosa de Saramago. Pero la Claro. aparición de este libro nos habla de que hay un interés y de que muchos escritores mexicanos conocemos y admiramos la obra de Saramago, con algunos asegúnes críticos, pero eso no quiere decir que no nos agrade y que no lo hayamos leído. Al contrario, es alguien muy querido en México. En cambio, Jorge Amado, yo no recuerdo que haya venido a México, leí sus memorias navegasao de Cabotagem y no tengo registro de que haya estado por acá, ¿no? No, no, no. No hubo esa relación, yo creo, no. No. Ese es un Pero- libro muy bonito. Navegación de cabotaje son las memorias de Jorge Amado, pero están hechas en base a pedazos inconexos y no cronológicos. Entonces es muy divertido porque te encuentras un pedazo donde está en Mongolia, otro donde está en Rusia o en cualquier lado, y ahí hay unas anécdotas maravillosas. Sí, debe ser. Ah, pues se antoja mucho esa lectura, ¿no? Espero que sea una sugerencia de lectura para nuestros escuchas aquí. Pues bueno, yo creo que vamos a concluir ahora sí. Para empezar, yo quisiera agradecer la invitación a estas pláticas de la iniciativa de Escritores con Alas de Mónica García Diego, a la Agencia Cultural Agencia Cultural de Rocío Esquivel y, Y y, muchas gracias a Mónica y a Rocío. y a los organizadores de las Lorenzo, ferias ya. virtuales, sí. Muy ¿Eh? bien. Bueno, y pues Muchísimas gracias. estaremos, espero que en una próxima plática, las que hemos tenido han sido realmente muy nutritivas y muy interesantes y espero que pronto se dé otra oportunidad, José Antonio. Te Claro, me agradezco encantará mucho. y por lo pronto ahorita tenemos que escuchar los fados de Amelia Rodríguez para ponernos en sintonía con uno por otro. Muchas gracias a todos. Claro que sí. Bueno, y leer un Adiós. poquito de Pessoa. También el gran maestro Pessoa y Camões, por supuesto. Sí.
Bueno, pues hasta luego Portugal y hasta mañana México. Buenas tardes. Adiós, gracias a todos. Sí.